Hola, ¿qué tal? Soy Lucía y bienvenido a un nuevo tema de este curso gratuito para oposiciones de TCAE en YouTube. El tema de hoy es de UPPs y posturas corporales porque ganó en la encuesta que hice hace un par de semanas. Si quieres participar en las siguientes, tienes que entrar en la aplicación de YouTube, buscar Lucía Valiente, puedes suscribirte y activar la campanita si quieres y deslizas hacia la parte derecha en la pestaña de comunidad. Como veis, ganaron las úlceras por presión con más de un 50%. En este tema vamos a ver definición de la úlcera por presión, factores, clasificación, localización de las UPP, valoración del riesgo, prevención, tratamiento, qué son las posturas corporales y las diferentes posturas que hay. El primer punto que vamos a ver es la definición de úlcera por presión. Las úlceras son lesiones epiteliales con pérdida de sustancia, cuya causa es la isquemia o falta de circulación sanguínea, que se encuentran en tejidos localizados que cubren huesos prominentes o que cubren zonas de apoyo continuado y pueden afectar a diferentes capas de la piel. El segundo punto son los factores. Los factores pueden clasificarse en extrínsecos y en intrínsecos. Los factores extrínsecos son la presión, la fricción, la humedad y el tiempo. La presión como consecuencia del apoyo continuado de tejidos blandos sobre superficies como camas, sillas, sillones o sondas en el caso de pacientes sondados. La fricción son lesiones producidas por el roce, por movimiento o pliegues, por ejemplo, ropa de cama arrugada, durante las movilizaciones que se arrastre al paciente o restos de comida. El tercer factor extrínseco es la humedad. La humedad produce maceración de los tejidos. Por ejemplo, después de realizarle la higiene a un paciente, no secarle bien los pliegues. Otro ejemplo sería sudor. Y el cuarto factor es el tiempo. Una larga exposición a los factores anteriores aumentaría el riesgo de padecer UPPs. Los factores intrínsecos son los propios de cada paciente y son más difíciles de evitar. Por ejemplo, pérdida de dolor, pérdida de la capacidad motora, por ejemplo, pacientes con parálisis, pacientes que se encuentren confusos o en coma, deficiencias nutricionales como podría ser delgadez extrema, caquexia, obesidad y desnutrición. Se puede clasificar en 4 grados o en 5, yo lo voy a hacer en 5 porque es como yo me lo estudié en su momento. Así que vamos a empezar por el grado 0 o preúlcera. En el grado 0 aparece un enrojecimiento de la piel que desaparece cuando se alivia la presión. En el grado 1 aparece un enrojecimiento de la piel o eritema que no desaparece cuando se deja de ejercer presión. En el grado 2 aparece un cardenal y en este grado estaría afectada la epidermis y la dermis. En el grado 3 todavía quedarían terminaciones nerviosas, así que sería posible seguir sintiendo dolor. Aparecen placas blancas que dificultan la cicatrización y pueden aparecer también placas negruzcas, que serían las escaras. En el grado 3 estarían afectadas todas las capas de la piel. Y por último, la úlcera de grado 4 es la más grave, los tejidos ya estarían necrotizados y la herida sería en forma de hueco profundo. Al no haber terminaciones nerviosas ya no se siente dolor, más posibilidades de sufrir infecciones y por lo tanto mal olor debido a las bacterias. Cuarto punto, la localización de las úlceras por presión. Dependiendo en la postura en la que se encuentre el paciente, las úlceras por presión serán más frecuentes en unas zonas o en otras. Si un paciente se encuentra en decúbito supino, las zonas más frecuentes de úlceras por presión serán en el occipucio, omóplatos, codos, sacro y talones. Si se encuentra en decúbito lateral, será más frecuente en la oreja, en el hombro, costillas, trocánter mayor, condilos femorales y tobillos. Si se encuentra en decúbito prono, será más frecuente pómulo, oreja, mamas y genitales, en la cresta ilíaca en la que se esté apoyando, rodillas y dedos de los pies. El quinto punto es la valoración del riesgo. Para detectar de forma precoz el riesgo de sufrir úlceras por presión se han elaborado una serie de escalas, la escala de Norton y la escala de Braden. La escala de Norton mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión. Fue realizada en 1962, valora 5 apartados con una escala de gravedad del 1 al 4, cuyos valores se suman para obtener puntuación total que estará comprendida entre 5 y 20. Se considerarán pacientes de riesgo aquellos con una valoración baja. Los 5 apartados que se valoran son condición física, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia. Si obtiene una puntuación de 5 a 9, el riesgo será muy alto. Si obtiene una puntuación de 10 a 12, el riesgo será alto. Si obtiene una puntuación de 13 a 14, el riesgo es medio. Y si obtiene una puntuación de más de 14, el riesgo es mínimo o sin riesgo. Por otro lado está la escala de Braden. En ella cada parámetro se valora de 1 a 4, excepto la fricción y el deslizamiento, que se gradúan de 1 a 3. Si la puntuación es menor de 12, tendría alto riesgo. Si tiene entre 13 y 15, el riesgo sería moderado o medio. Y si tiene más de 16, el riesgo será bajo. Aquí los parámetros serían percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y el roce y peligro de lesiones.
El sexto punto es la prevención. ¿Cuáles son las medidas preventivas para los pacientes que tienen un alto riesgo de sufrir úlceras por presión? Mantener la piel limpia y seca, valoraciones mediante las escalas, mantener la ropa de cama sin arrugas bien estirada, realizar movilizaciones cada 2 o 3 horas, utilizar ácidos grasos hiperoxigenados en los pacientes, elevación de la cama a no más de 30 grados, uso de almohadas que liberen la presión del cuerpo, colchones de presión alterna y el uso de apósitos hidrocelulares en las prominencias óseas. El siguiente punto que vamos a ver es el tratamiento de la úlcera por presión. Una vez que se produce una úlcera por presión es muy difícil eliminarlas y es un proceso que nos puede llevar mucho tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que se extienda, que no se infecte, desbridar la herida y evitar que haya un exceso de humedad. El siguiente punto que vamos a ver es la definición de posturas corporales. Yo la definición la saco de Wikipedia, como ya sabéis, y define postura corporal como la relación de posiciones de todas las articulaciones del cuerpo, su correlación en la situación de las extremidades con respecto al tronco y viceversa. Hay diferentes posiciones que adopta el cuerpo humano y entre ellas vamos a ver las siguientes. La primera es de cúbito supino. Esta posición se caracteriza por estar acostado boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo. El cuello estaría en posición neutra con respecto al cuerpo, los miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba. Las extremidades inferiores también estarían extendidas con los pies en flexión neutra y las puntas de los dedos gordos hacia arriba. Decúbito prono es una posición anatómica del cuerpo humano caracterizada por posición corporal tendido boca abajo y la cabeza de lado, cuello en posición neutra, miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba. Extremidades inferiores también extendidas, con los pies en la cara en flexión neutra y las puntas de los dedos hacia abajo. Decúbito lateral. Es una posición anatómica del cuerpo que se caracteriza por posición corporal acostado de lado o de costado, en un plano paralelo al suelo. El cuello generalmente en una posición neutra con relación al tronco. En general con las extremidades en flexión. También se refiere a la posición que adquiere el paciente en la cama para aliviar la presión que ejerce el peso de su cuerpo sobre el hueso sacro, talones u otras zonas vulnerables a las úlceras por decúbito o escaras. La posición de Fowler se indica para relajar la tensión de los músculos abdominales, permitiendo así una mejora de la respiración en pacientes inmóviles e incrementar la comodidad de los sujetos conscientes durante la alimentación oral y otras actividades. Se emplea en mujeres después del parto para mejorar el drenaje uterino, así como en pacientes con meningitis, insuficiencia arterial aguda, insuficiencia cardíaca, hernia hiatal y otras infecciones sépticas. Se colocaría al individuo en su cama en una posición semisentada de aproximadamente 45-60 grados, con las rodillas extendidas o flexionadas. Una variante de la posición de Fowler puede ser la posición de Fowler baja, semi-Fowler o Fowler alta. La posición de Trendelenburg es aquella en la que se coloca al paciente en decúbito supino con la cabeza más baja que los pies. De tal forma se favorece por efecto de la gravedad el retorno de la sangre venosa hacia el corazón a través de la vena cava. Se emplea en ciertos tipos de cirugía, sobre todo abdominal y en el aparato genitourinario. Posición de Trendelenburg invertida. El paciente se encontraría en decúbito supino pero con la cabeza más alta que los pies. La posición ginecológica o litotomía. El paciente se encuentra en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración, extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de perneras. Se utiliza en atención al parto o en intervenciones médicas y quirúrgicas de órganos pélvicos. Posición de Roser. El paciente se encuentra en decúbito dorsal con almohada por debajo de los hombros para producir hiperextensión de cuello. Las indicaciones son para favorecer la ventilación pulmonar, exploración e intervención quirúrgica de cuello, y también se utiliza para el lavado de pelo. La posición genupectoral. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre la cara anterior del tórax y rodillas, cabeza lateral y las extremidades superiores alrededor de esta. Y se emplea para exploraciones rectales. En la posición de el paciente está en decúbito lateral izquierdo, con las extremidades superiores ligeramente flexionadas, la extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada y la derecha flexionada casi hasta tocar el abdomen. Se utiliza para administrar enemas y en pacientes inconscientes. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado puedes darle like, suscríbete, compártelo con tus compañeros y compañeras y nos vemos en el próximo vídeo.